Relato del Dr. Frankenstein. Capítulo 1. Soy ginebrino de origen y nací en el seno de una de las familias más importantes del país. A lo largo de muchos años mis antepasados fueron síndicos o consejeros y mi padre llevó a cabo con honra y consideración numerosos cargos oficiales. Todos quienes le conocían le respetaban a causa de su integridad y del incansable entusiasmo con que se dedicaba a la política. Pasó su juventud entregado por entero a los asuntos del país. Varios motivos le impidieron casarse a edad temprana y no pudo contraer matrimonio y convertirse en padre de familia hasta que su camino por la vida estaba ya muy avanzado. Como algunas circunstancias de su matrimonio aclaran su personalidad, no quiero seguir adelante sin citarlas. Su mejor amigo era un comerciante que, tras haber gozado de una desahogada situación, se vio en la miseria a causa de varios contratiempos económicos. Aquel hombre, llamado Boyford, era de un carácter fuerte e intransigente. No fue capaz de soportar la vida en la miseria y verse olvidado por todos en la ciudad donde había destacado por su categoría y riqueza. Por ello, tras haber satisfecho honradamente sus deudas, se retiró a Lucerna, acompañado por su hija, y vivió apartado de todos, casi en la más absoluta pobreza. Mi padre tenía por Boyford una gran estima, y la noticia de aquel destierro obligado por penosas circunstancias no dejó de afectarle mucho. Deploró con amargura el anacrónico orgullo que había obligado a su amigo a portarse de una forma tan poco adecuada al cariño que les unía. Cargó de inmediato sobre sus espaldas la tarea de buscarlo, confiado en lograr convencerle en que recuperara su posición, aceptando para ello su ayuda y su crédito. Pero Boyford había tomado eficaces precauciones para no ser hallado, y solo 10 meses más tarde mi padre pudo averiguar su paradero. Rebosante de alegría, se dirigió a la casa de su antiguo amigo, que se encontraba en una modesta calle a orillas del Royce. Por desgracia, cuando llegó no encontró más que desesperación y miseria. Boyford no logró salvar del desastre sino una mínima cantidad de dinero que había bastado tan solo para proporcionar durante unos meses el sustento necesario a él y a su hija. Confiaba en conseguir un cargo respetable en alguna empresa comercial antes de que se terminara y, en la espera, permanecía forzosamente inactivo. Intensificó su amargura y día tras día iba haciéndose más difícil de soportar, puesto que disponía de mucho tiempo para abandonarse a sus tristes meditaciones. Llegó a obsesionarse hasta el extremo de que, transcurridos 3 meses, contrajo una grave enfermedad y tuvo que guardar cama, incapaz, al fin, de realizar el menor esfuerzo. Su hija le atendió con infinito cariño, pero se desesperaba al observar la rapidez con que disminuía su breve capital, sabiendo que no le sería posible contar con otros recursos. Pese a todo, Carolina Boyford poseía una insólita fortaleza de carácter y la desgracia fortificó su entereza. Consiguió un modesto trabajo como trenzadora de paja y de diversas formas logró ganar un pequeño sueldo que apenas si bastaba para cubrir las necesidades más elementales. Transcurrieron así varios meses. El estado de su padre empeoraba y tuvo que consagrar a cuidarle un mayor tiempo. Sus ingresos menguaron, pues, al mismo tiempo, y a los 10 meses de su partida, Boyford falleció en sus brazos dejándola huérfana y en el mayor desamparo. Esta desgracia la sumió en la desesperación. Mi padre la halló postrada ante el ataúd, derramando amargas lágrimas. La pobre muchacha creyó ver en él a un espíritu bienhechor y se puso por completo en sus manos. Tras el entierro, mi padre la llevó con él a Ginebra y la confió a una familia amiga suya.
Transcurridos 2 años, contrajeron matrimonio. Separaba a mis padres una notable diferencia de edad. Sin embargo, esto parecía unirles con más profundidad en su mutuo e íntimo amor. Es posible que antes él hubiera padecido al comprobar la indignidad de alguna mujer y esto le predispuso a otorgar un valor excepcional a las virtudes de mi madre. Su afecto por ella se basaba en una rectitud y en una adoración poco comunes a su edad, pues sus sentimientos bebían en la admiración que le inspiraban las cualidades de su esposa y en el deseo de hacerle olvidar, en lo posible, las pasadas amarguras. Se comportaba con inigualable delicadeza, velaba para que todo estuviera dispuesto de forma que satisficiera sus más íntimos deseos, se esforzaba en protegerla, del mismo modo que el jardinero protege de la escarcha una planta exótica, y colmarla de cuanto podía complacer su dulce y amable naturaleza. La salud de mi padre y también la serenidad espiritual de que había hecho gala en otro tiempo fueron quebrantadas por las terribles desgracias soportadas. En el transcurso de los 2 años anteriores a su matrimonio, mi padre, poco a poco, había renunciado a todos sus cargos públicos y, tras la ceremonia, la pareja buscó el suave clima de Italia y el cambio de ambiente y paisaje que proporciona un viaje por ese maravilloso país. Mi padre estaba convencido de que, con ello, la joven desposada volvería a hallar su vitalidad perdida. Recorrieron después Alemania y Francia. Yo nací en Nápoles y ya de niño solía acompañarles en sus viajes. Durante muchos años fui su único hijo y, a pesar del cariño que mis padres sentían el uno por el otro, parecían extraer los inmensos tesoros de afecto y cariño que me prodigaban de una inagotable mina de amor. Las tiernas caricias de mi madre, la feliz sonrisa de mi padre cuando me miraba, fueron mis primeros recuerdos. Yo era su juguete y su Dios, más todavía, su hijo, la débil criatura inocente que el cielo les había entregado para que le enseñaran el bien y que solo ellos podían dirigir hacia la felicidad o el sufrimiento según cómo llevaran a cabo sus deberes de padres. Con la profunda conciencia de lo que debían al ser que habían engendrado y merced también a los caudales de afecto que poseían, no es difícil pensar que, en todos los instantes de mi infancia, obtuve de ellos continuas lecciones de paciencia, de caridad y de autodominio. Me educaron con tanta dulzura que solo recuerdo de aquel periodo una continua sucesión de instantes felices. Durante largo tiempo, tan solo tuvieron que ocuparse de mí. Pese a que mi madre deseaba ardientemente una hija, yo seguía siendo el único fruto de su matrimonio. Cuando tenía casi 5 años, pasamos una semana a orillas del lago Como. Debido a su buen corazón, mis padres hacían frecuentes visitas a hogares necesitados. Esto era para mi madre algo más que un deber. Era una necesidad, una pasión. Recordando sus propios sufrimientos y la forma como había sido socorrida, se creía obligada ahora a ser el ángel custodio de los menesterosos. En uno de sus paseos llamó su atención una cabaña de apariencia en extremo mísera, escondida en el recodo de un vallecillo a causa de la horda infantil que jugaba ante ella. Todo parecía delatar la más absoluta pobreza. Cierto día, hallándose mi padre en Milán, mi madre regresó a aquel lugar llevándome con ella. Encontró allí, curtidos por el trabajo y la intemperie, a un campesino y su esposa que daban de comer pobremente a 5 chiquillos, a todas luces hambrientos. Uno de ellos atrajo enseguida su atención. Era una niña que parecía pertenecer a otro mundo, a un mundo distinto al de los demás, robustos golfillos de oscuros ojos. Por el contrario, la pequeña era fina y rubia.
Su cabello tenía el color y el brillo del oro, y por sobre la pobreza del vestido le prestaba una aureola de distinción. Su frente serena y bien dibujada, sus ojos azules y límpidos, sus labios y la forma de su rostro estaban tan llenos de sensibilidad y dulzura que nadie podía mirarla sin ver en ella a un ser extraordinario, como una criatura enviada por el cielo cuyos rasgos tenían algo de angélico. El campesino, dándose cuenta de que mi madre miraba a esa adorable criatura con asombro y admiración, le explicó espontáneamente su historia. No era hija suya, sino de un noble milanés. Su madre, alemana, había muerto al nacer la niña que, por su parte, había sido confiada a aquellas buenas gentes tiempo atrás, cuando su situación no era tan precaria. Hacía poco que habían contraído matrimonio y acababa de nacer su primer hijo. El padre de la niña era uno de aquellos patriotas educados en el culto a la antigua gloria de Italia. Era un schiavi ognor frementi que luchaba para conseguir la liberación de su patria. Fue víctima de su valor. Se ignoraba si había muerto o si penaba todavía en las prisiones austriacas. Sus propiedades habían sido confiscadas y su hija había quedado, por consiguiente, huérfana y en la mayor miseria. Creció al lado de sus padres adoptivos en aquella misérrima choza donde su belleza parecía más insólita que la de una rosa de jardín que hubiera florecido entre malas hierbas. Cuando mi padre regresó de Milán, la encontró jugando conmigo en el hall de nuestra villa. La visión inesperada de aquella niña más bella que un querubín, cuyo cuerpo y movimiento eran más gráciles y hermosos que los de una gacela, le fue pronto explicada. Con el consentimiento de mi padre, mi madre convenció a los campesinos para que le confiaran el cuidado de la niña. Amaba profundamente a la pequeña huerfanita y consideraban su presencia como una bendición, pero comprendieron que no tenían razón para mantenerla en la miseria y la necesidad, ahora que la providencia ponía a su alcance una protección mucho más poderosa. Consultaron al cura del lugar y pronto Elizabeth Lavenza vino a vivir con nosotros. Fue más que una hermana, fue la dulce compañera de mis juegos y mis estudios. Todos querían a Elizabeth, y este cariño era para mí, que lo compartía, un orgullo y una alegría. La víspera del día en que debían traerla a casa, mi madre me había dicho bromeando: «Tengo un hermoso regalo para mi pequeño Víctor. Mañana se lo daré». Y cuando, a la mañana siguiente, me presentó a Elizabeth como el regalo prometido, yo, con infantil seriedad, creí sus palabras al pie de la letra y torné a Elizabeth como mía para protegerla, cuidarla y quererla. Gozaba de las alabanzas que le dirigían como si fueran hechas a algo que me perteneciera. Nos llamábamos familiarmente primo y prima y no existen palabras que puedan expresar lo que sentía por ella. Era mejor que una hermana para mí y hubiera deseado no separarme jamás de ella. Capítulo 2. Crecimos juntos. Apenas si nos llevábamos un año y no creo necesario indicar que nunca un desacuerdo o una pelea nos hizo reñir. Nuestro compañerismo estaba hecho de la más completa armonía y la diferencia y el contraste que existía entre nuestros respectivos caracteres, en vez de separarnos uno del otro, nos unían más aún. Elizabeth era de naturaleza más tranquila e introvertida que la mía. Sin embargo, pese al ardor que me poseía, era más capaz de concentrarme y mi ansia de saber sobrepasaba en intensidad a la suya.
Amaba las elevadas creaciones de los poetas y encontraba abundante material de asombro y admiración en los impresionantes paisajes suizos que rodeaban nuestra casa. Todo le sorprendía: las sublimes formas de las montañas, el paso de las estaciones, el estallido de las tempestades y la serenidad de los campos, el silencioso invierno y la vida tumultuosa de nuestros veranos alpinos. En tanto que mi compañera contemplaba calmadamente los aspectos hermosos de las cosas, yo preferí, en cambio, el placer de investigar sus causas más ocultas. El mundo era para mí un secreto que aspiraba a descubrir. La curiosidad, la más tenaz investigación de las leyes secretas de la naturaleza y la alegría que me embargaba al encontrarlas son, en efecto, las primeras sensaciones de las que guardo memoria. Cuando nació un segundo hijo, yo tenía a la sazón 7 años. Mis padres renunciaron a su vida de viajes y se instalaron en su país natal. Poseíamos una casa en Ginebra y una villa campestre en Belrive, en la orilla este del lago, aproximadamente a 1 legua de la aldea. Vivíamos preferentemente en esta propiedad campestre y la existencia de mis padres transcurría en absoluto aislamiento. Yo prefería también evitar las muchedumbres para consagrarme por entero a unos pocos seres. Por lo general, mis compañeros de colegio me resultaban muy indiferentes. Sin embargo, sentía hacia uno de ellos una gran amistad. Henry Clerval era hijo de un comerciante ginebrino, excepcionalmente dotado y dueño de una férrea imaginación. Adoraba el peligro, la iniciativa y la lucha. Se apasionaba con las novelas de capa y espada y componía cantos heroicos. Llegó a escribir narraciones de hechizamientos y aventuras caballerescas y quiso hacernos representar algunas obras cuyos personajes estaban inspirados en los héroes de Roncesvalles, los caballeros de la Tabla Redonda, el rey Arturo y los guerreros que derramaron su sangre en las cruzadas luchando por la liberación de los santos lugares en poder de los infieles. Ningún ser humano hubiera podido gozar de una niñez más feliz que la mía. Mis padres eran bondadosos e indulgentes y nosotros comprendíamos que, lejos de ser unos tiranos que nos juzgaran con sus antojos, resultaban los dispensadores de todas las alegrías que tan a menudo disfrutábamos. Cuando veo a otras familias, me doy cuenta de la inmensa fortuna que tuve en mi infancia y una inexpresable gratitud se une a mi amor filial. Algunas veces mi carácter era violento y mis pasiones vehementes, pero, gracias a cierta peculiaridad de mi espíritu, aquellos arrebatos, en vez de orientarse a fines pueriles, hallaban su expresión en el deseo de aprender todo cuanto me fuera posible. Debo admitir que ni las sutilezas de las lenguas extranjeras, ni los principios del arte de gobernar, ni cualquier forma de política tenían para mí el menor atractivo. Eran los secretos del cielo y de la tierra los que quería descubrir. Y, tanto si me interesaba por la sustancia exterior de las cosas, como si lo hacía por el lado oculto de la naturaleza o por el misterio del alma humana, mis investigaciones estaban siempre encaminadas hacia la metafísica o, en su expresión más elevada, hacia los secretos físicos del mundo. Durante aquel tiempo, Clerval se interesaba en cierta forma por las relaciones morales de las cosas, el periodo activo de la vida, el valor de los héroes y las acciones humanas eran su campo predilecto. Deseaba convertirse algún día en uno de aquellos hombres cuyos nombres son perpetuados por la historia como valientes y osados benefactores de la humanidad. La hermosa alma de Elizabeth relucía en nuestro hogar como una llama sagrada en el interior de un santuario.
Su cariño nos pertenecía. Su angélica sonrisa, su dulce voz, la mirada de sus ojos celestes estaban siempre presentes para bendecirnos y guiar nuestra existencia. Personificaba el más dulce y atractivo amor. Mis estudios hubieran podido amargarme. Me hubiera encolerizado muchas veces a causa de la vivacidad de mi carácter si ella no hubiese estado allí para comunicarme algo con su dulzura. Y Clerval, el ministro Clerval, no hubiera podido ser tan exquisitamente humano, tan atento en su generosidad, tan desbordante de bondad y de ternura, pese a su pasión por las aventuras, si ella no le hubiera transmitido la auténtica belleza del bien para que pudiera hacer de él la meta de sus sueños caballerescos. Experimento un gran placer al evocar estas imágenes de mi infancia, cuando la adversidad no había corrompido aún mi espíritu y cambiado mis brillantes visiones de utilidad universal en sombríos y mezquinos pensamientos personales. Pero, esbozando el cuadro de mi niñez, trazo también el de los acontecimientos que, paso a paso, me conducirían hasta el relato de mi tortura. Pues, cuando intento averiguar cómo surgió esta pasión que dominaría mi destino, la veo nacer como un arroyuelo silvestre de fuentes recónditas y casi olvidadas, para henchirse hasta ser el torrente impetuoso que habría de aniquilar todas mis esperanzas y alegrías. La filosofía natural ha forjado mi destino. Es preciso, pues, que le explique los hechos que determinaron mi preferencia por esta disciplina. Contaba 13 años cuando realicé con mi familia una excursión a un balneario termal cercano a Thonon. El mal tiempo nos obligó a permanecer encerrados todo un día y encontré por casualidad en el albergue un volumen de las obras de Cornelius Agrippa. Lo abrí lleno de aburrimiento, pero los maravillosos hechos que allí se narraban cambiaron pronto en entusiasmo mi indiferencia. Tuve la seguridad de que una luz nueva venía a iluminar mi cerebro. Exaltado por la alegría de mi descubrimiento, corrí para comunicárselo a mi padre, que, echando una mirada distraída sobre el título, dijo: «Vaya, Cornelius Agrippa. Víctor, hijo mío, no pierdas el tiempo leyendo tales tonterías». Si en lugar de hacer semejante comentario, mi padre se hubiera molestado en explicarme que los principios de Agripa no tenían ningún valor, que existía una concepción moderna y científica cuyas posibilidades eran infinitamente superiores a las de las antiguas teorías, porque estas últimas eran sólo quiméricas, mientras que la primera era cierta y positiva, yo me hubiese sentido satisfecho y perdido mi interés en Agripa. Hubiera llenado mi imaginación, siempre despierta, retomando con renovado ardor mis antiguos estudios, e incluso es posible que mis ideas posteriores jamás hubieran tomado aquella dirección que terminaría por arruinarme. Pero la falta de interés con que mi padre contempló el volumen me convenció de que no conocía su contenido, y proseguí, por lo tanto, leyendo con la misma avidez que al comienzo. De vuelta a casa, mi primer pensamiento fue conseguir las obras completas de Cornelius Agrippa, y enseguida las de Paracelso y Alberto el Grande. Leí y estudié con entusiasmo las fantasías de estos escritores, que eran, a mis ojos, tesoros que, excepto yo, poca gente conocía. He dicho ya que siempre había estado imbuido del fervoroso deseo de penetrar los secretos de la naturaleza. A pesar de las apasionantes investigaciones y los maravillosos descubrimientos realizados por los filósofos modernos, mis estudios sobre estas materias siempre me habían decepcionado y dejado insatisfecho. Se ha dicho de Sir Isaac Newton que, frente al gran océano inexplorado de la verdad, se sentía como un niño que recogiera pequeñas conchas en la playa.
Aquellos de sus sucesores que se enfrascaron en las diversas ramas de la filosofía natural y que yo había leído, aparecían a mis ojos infantiles como dedicados a una tarea semejante. El ignorante campesino capta los elementos que le rodean y se familiariza con su utilización práctica. El más sapiente de los filósofos apenas se le aventaja en algo. Ha descubierto en parte la verdadera faz de la naturaleza, pero su estructura inmortal es todavía para él un misterio y una fuente de asombro. Puede estudiar, disecar, dar nombres, pero es incapaz de deducir una sola de las causas últimas. Ignora por completo las causas en su estado secundario y terciario. Contemplé las murallas y los obstáculos que parecen estar destinados a impedir que los hombres penetremos en el reducto de la naturaleza, y en mi ignorancia desesperé prematuramente. Pero he aquí que hallaba en estos libros a unos hombres que lo habían logrado antes que yo, y cuya sabiduría era mucho mayor que la mía. Acepté sin reservas lo que afirmaban y me convertí en su discípulo. Esto puede parecer extraño en pleno siglo XVIII, pero si bien estaba sometido a la rutina de los estudios normales en las escuelas de Ginebra, era, en gran parte, autodidacta en este aspecto. Mi padre no poseía un espíritu científico, y tuve que satisfacer mi ansia de sabiduría andando a trompicones como un muchacho ciego. Conducido por los nuevos maestros que había elegido, partí, lleno de ardor, a la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida. Centré pronto todo mi interés en este último. La riqueza no era, a mi entender, más que una meta inferior, pero qué gloria obtendría con mi descubrimiento si conseguía liberar al organismo humano de la enfermedad y hacer del hombre un ser invulnerable a todo menos a la muerte violenta. Consideraba también otras posibilidades. Provocar la aparición de fantasmas y diablos era algo que mis autores tachaban de fácilmente realizable y que con todas mis fuerzas deseaba conseguir. Como es lógico, mis encantamientos quedaron sin efecto alguno, pero yo atribuía aquellos fracasos más a errores debidos a mi inexperiencia que a falta de veracidad en las teorías de mis educadores. Fue así como, por un tiempo, me entregué a los sistemas alquimistas, mezclando como un no iniciado multitud de datos contradictorios, pataleando desesperadamente en un auténtico mare magnum de disparatados conocimientos, acicateado por una imaginación desenfrenada y un razonamiento infantil. Todo siguió igual hasta que cierto incidente vino a dar una nueva dirección a mis teorías. Contaba alrededor de 15 años cuando, encontrándonos en la casa de Belrive, presenciamos una tempestad de increíble violencia. Había franqueado la cordillera del Jura, y los truenos parecían retumbar en todos los rincones del cielo. Mientras duró la tormenta, observé su imponente fuerza absorto y admirado, y estando en el dintel de la puerta, vi de pronto cómo un torrente de fuego alcanzaba a un viejo roble que se erguía a unos 20 metros de la casa. Cuando el deslumbramiento causado por el estallido se hubo disipado, me di cuenta de que el árbol había desaparecido. No era más que un tocón carbonizado. A la mañana siguiente nos aproximamos para contemplarlo mejor y descubrimos que el roble había sido insólitamente mutilado. El choque no le había hecho volar por entero, sino que lo redujo a pequeñas astillas de madera. Nunca había visto algo tan destrozado. Hasta aquel momento yo había ignorado todo cuanto se refería a las leyes que rigen la electricidad. Quiso el azar que un hombre, muy versado en filosofía natural, se hallara aquel día con nosotros
e interesadísimo por el fenómeno, comenzó la exposición de una teoría que había desarrollado sobre la electricidad y el galvanismo, teoría que resultó para mí a la vez nueva y asombrosa. Lo que nos explicó tuvo la virtud de relegar considerablemente a Cornelius Agripa, Alberto el Grande y Paracelso, los antiguos maestros de mi imaginación. La desmitificación de mis ídolos vació de interés mis habituales experimentos. Me parecía ya que nada podía ser descubierto. Por uno de esos caprichos del espíritu a los que sin duda somos más vulnerables en la juventud, abandoné todas mis antiguas actividades. Consideraba que la filosofía natural y cuanto la rodea no era más que una deforme creación, un aborto. Aquella pretendida ciencia, pensaba yo, jamás podría superar el nivel más bajo del auténtico conocimiento y, movido por aquel estado de ánimo, me lancé hacia las matemáticas y las ciencias que se relacionaban con ella. Pues era evidente, aquellas materias estaban basadas en fundamentos ciertos y eran, por lo tanto, dignas de consideración. Esto prueba la extraña naturaleza de nuestras almas y demuestra hasta qué punto estamos atados a la prosperidad o a la ruina por lazos tenues. Cuando miro hacia atrás, creo descubrir en el cambio casi milagroso que experimentaron mis disposiciones la forzosa inspiración de mi ángel guardián. Era el último esfuerzo de mi espíritu de conservación para evitar la tormenta que se divisaba ya en los astros, dispuesta a desencadenarse sobre mí. Al abandono de mis antiguos estudios siguió un sosiego, una calma espiritual, que me libró de los tormentos que acompañaban mis antiguas investigaciones. De ese modo, aprendí a asociar la idea de desgracia con la prosecución de mis experimentos y la felicidad con su abandono. Fue un considerable esfuerzo para conducirme hacia el bien, pero resultó ineficaz. El destino es muy poderoso y sus leyes inflexibles habían decidido mi destrucción. Fue terrible y total. Capítulo 3. Cuando conté 17 años, mis padres creyeron conveniente que prosiguiera mis estudios en la Universidad de Ingolstadt. Hasta aquel momento, yo solo había estudiado en escuelas de Ginebra y consideraron necesario para perfeccionar mi educación que trabara conocimiento con métodos pedagógicos distintos a los que eran habituales en nuestro país. Mi partida se fijó para una fecha muy próxima, pero antes del día acordado, la primera desgracia de mi vida debía herirme cruelmente, presagiando en parte mis futuros sufrimientos. Elizabeth contrajo la escarlatina y la enfermedad se agudizó de tal forma que hizo temer un fatal desenlace. Habíamos tratado de convencer a mi madre para que no se aproximara al lecho de la enferma, y ella había accedido en principio a nuestros ruegos. Pero cuando supo que la existencia de su pequeña y querida hija corría peligro, no pudo soportar la angustia. Quiso cuidarla con sus propias manos, y gracias a sus desvelos, la enfermedad fue vencida. Elizabeth se había salvado, pero la devoción que mi madre demostró le fue fatal. Cayó enferma a su vez. La fiebre fue acompañada de síntomas alarmantes y era suficiente con mirar el rostro de quienes la cuidaban para comprender que debía temerse lo peor. La grandeza del alma y la bondad de aquella mujer admirable no la abandonaron ni siquiera en su agonía. Unió mis manos a las de Elizabeth. «Queridos hijos», musitó. Tenía puestas las mayores esperanzas en la posibilidad de que se unieran en matrimonio.
Estas esperanzas serán ahora el consuelo de su padre. Elizabeth, querida mía, a ti te corresponde ocupar mi lugar y entregarte al cuidado de los pequeños. Siento mucho dejarlos. He sido tan feliz y me han amado tanto que me produce un gran dolor el saber que nunca más volveré a verlos. Pero estas palabras no son las que corresponden a una buena cristiana. Es necesario que me disponga a afrontar la muerte con resignación y serenidad, esperando poder encontrarlos de nuevo en la otra vida. Y expiró dulcemente. Aún en la muerte, su rostro exteriorizaba el amor que nos había profesado. Es inútil que trate de describir los sentimientos que atormentan a quienes ven así destrozados por la más irreversible de las tragedias los lazos que les son más queridos. Es sin duda muy largo el tiempo que debe transcurrir antes de que uno pueda hacerse con resignación a la idea de que nunca más volverá a ver al ser querido que día y noche había tenido a su lado y cuya vida parecía formar parte de la propia. Aceptar que el fulgor de sus amados ojos se ha oscurecido para siempre y que su voz, tan familiar y tan dulce, nunca más podrá ser oída. Semejantes pensamientos obsesionan durante los primeros días de luto, pero tan solo cuando el transcurso del tiempo expone claramente la implacable realidad de aquella pérdida, la pesadumbre se adueña del espíritu en toda su intensidad. ¿A quién no ha arrebatado un ser querido la helada mano de la muerte? Está por lo tanto de más que me extienda en consideraciones sobre un sufrimiento que todos hemos fatalmente experimentado alguna vez. Sin embargo, llega un momento en que el dolor pasa a ser una costumbre más que una necesidad, y entonces la sonrisa que sube a los labios, aunque parezca un sacrilegio, no puede ser disimulada mucho tiempo. Mi madre había muerto, pero nuestras ocupaciones seguían reclamándonos. Debíamos continuar nuestro camino junto a los demás y aprender a sentirnos felices de que fuera un solo ser querido el que nos hubiera sido arrebatado por la muerte. Se puso de nuevo sobre el tapete la cuestión de mi partida a Ingolstadt, partida que los dolorosos sucesos habían retrasado. Conseguí, pese a todo, el permiso de mi padre para concederme algunas semanas de descanso. Me hubiera parecido que estaba cometiendo una profanación si, abandonando tan pronto el recogimiento de la casa enlutada, me lanzaba al torbellino de la vida. El pesar era algo nuevo para mí, pero eso no lo hacía más fácilmente soportable. No estaba dispuesto en manera alguna a alejarme con tanta rapidez de aquellos seres queridos que todavía me quedaban, y sobre todo, no deseaba abandonar a mi dulce Elizabeth antes de que su dolor se hubiera mitigado un poco. De hecho, ella se esforzaba en ocultar sus sentimientos e intentaba asumir para con nosotros el papel de consoladora. Afrontaba valerosamente la situación y aceptaba con celo y grandeza de alma los deberes que ésta le imponía. Se consagró en cuerpo y alma a quienes llamaba tío y primos. Nunca estuvo tan hechicera como entonces, cuando nos ofrecía la luz deslumbradora de su maravillosa sonrisa. Olvidaba sus propios sentimientos, esforzándose en hacer más llevaderos los nuestros. La fecha de mi partida llegó al fin. Clerval pasó con nosotros la última velada y trató, sin conseguirlo, de persuadir a su padre para que le permitiera acompañarme y continuar a mi lado sus estudios. Su progenitor era un negociante de muy estrecho espíritu y no veía en los anhelos y ambiciones de su hijo más que ociosidad y miseria. Henry experimentaba en lo más hondo la desgracia de ser privado de una educación liberal. No hablaba muy a menudo de ello, pero, cuando lo hacía, yo podía leer en sus ojos la firme decisión de no dejarse encadenar a la rutina miserable de un comercio.
Permanecimos juntos hasta muy tarde, sin osar alejarnos el uno del otro, ni pronunciar la palabra adiós. Sin embargo, era preciso decidirse, y nos retiramos con la excusa de descansar convenientemente, creyendo cada uno de nosotros que liberaba así a los demás de una carga penosa. Pero cuando al alba bajé para tomar el coche que debía llevarme a Ingolstadt, todos estaban allí. Mi padre para bendecirme, Clerval para estrechar mi mano por última vez, y mi Elizabeth para repetir sus recomendaciones de que escribiera a menudo y para prodigar de nuevo la dulzura de su presencia femenina a su camarada y compañero de juegos. Me dejé caer sobre el asiento del vehículo y mientras me iba alejando hacia mi nuevo destino, me entregué a los más melancólicos pensamientos. Ahora estaba solo, yo que siempre había vivido rodeado de amigos llenos de ternura, cuya principal preocupación era procurar a quienes estaban a su lado la mayor alegría posible. En la universidad tendría que crearme yo mismo los amigos y cuidar de mi propia protección. Hasta aquel instante, mi vida, esencialmente familiar, había sido muy ordenada y aquello me hacía experimentar una invencible repugnancia hacia una nueva existencia. Adoraba a mis hermanos, a Elizabeth y a Clerval. Sus rostros me resultaban familiares y me consideraba por completo incapaz de acostumbrarme a la compañía de extraños. Estas eran las reflexiones que me asaltaron al comienzo de mi viaje. Pero, a medida que iba alejándome del hogar paterno, mis imaginaciones tomaban un carácter menos lúgubre y recobré mi esperanza. Deseaba ardientemente adquirir nuevos conocimientos. Me había repetido a menudo que sería lamentable permanecer toda mi juventud encerrado en el mismo lugar y aspiraba a descubrir el mundo y a conquistar un sitio en la sociedad. Ahora mis deseos se estaban llevando a cabo y resultaría inconsecuente lamentarme por ello. Tuve mucho tiempo para pensar en todas estas cosas y en muchas más durante el largo y fatigoso camino. Divisé por fin el alto campanario blanco de la iglesia de Ingolstadt y al llegar a mi destino, descendí del carruaje y fui conducido a mi solitaria habitación con el fin de que pasara allí la noche. A la mañana siguiente, envié mis cartas de recomendación y visité a los principales profesores. El azar, quizás sería mejor decir una influencia maléfica, el ángel de la destrucción que me hizo sentir su poder omnipotente desde que, a mi pesar, abandoné el techo familiar, me condujo, en primer lugar, al señor Kremp, profesor de filosofía natural. Era un individuo de modales groseros, pero gran conocedor de los secretos de su ciencia. Me hizo algunas preguntas referentes a mis conocimientos en las distintas ramas científicas que guardan alguna relación con la filosofía natural. Respondí con indiferencia y con desdeño. Cité los nombres de mis alquimistas como el de los principales autores cuyas obras había estudiado. El profesor, contemplándome atento, preguntó: ¿realmente ha dedicado su tiempo a romperse la cabeza con semejantes estupideces? Y cuando le respondí con una afirmación, prosiguió con energía: todos los minutos, cada uno de los segundos que usted ha malgastado ante esos libros están ya irremisiblemente perdidos. Ha acumulado en su memoria un montón de teorías periclitadas y de nombres inútiles. Dios santo, ¿en qué país vive usted para que nadie se haya tomado la molestia de decirle que las fantasías que tan a conciencia ha estudiado tienen ya 1000 años de antigüedad y que son tan absurdas como viejas? Jamás hubiera podido creer que descubriría en nuestro científico siglo a un anacrónico discípulo de Alberto el Magno y de Paracelso. Amigo mío, no queda otra solución que comenzar por el principio.
y al decirme esto me entregó una relación de obras sobre filosofía natural que me aconsejaba leer. Luego me despidió, no sin haberme anunciado que a principios de la siguiente semana daría una serie de conferencias sobre filosofía natural, examinada desde sus más diversos aspectos, y que uno de sus colegas, el señor Waldman, hablaría a su vez de química, alternando sus respectivas disertaciones. Regresé a casa sin sentirme muy desanimado, pues, como ya he dicho, hacía tiempo que consideraba a los autores desaprobados por el profesor como carentes del menor interés y no tenía ninguna intención de volver a interesarme en su estudio. El señor Kremp era un hombre pequeño y panzudo, de voz ruda y desagradable aspecto, todo lo cual no me impedía, precisamente, a intentar congraciarme con él. Es posible que haya expuesto de forma demasiado filosófica y radical las conclusiones que sobre él saqué algunos años más tarde. En mi infancia, los resultados prometidos por los modernos adeptos a las ciencias naturales no me habían satisfecho. Con una confusión de ideas que debe atribuirse a mi extremada juventud y a la carencia de guía en mis estudios, recorrí a trancas y barrancas las etapas del conocimiento y comparé las investigaciones de los descubridores modernos a las quimeras de los olvidados alquimistas. Cada vez sentía mayor desprecio por las tesis de la moderna filosofía natural. Qué distinto sería si los científicos se dedicaran a la búsqueda de los secretos de la inmortalidad y del poder. Aquellas metas, aunque sin valor real, estaban llenas de grandeza, pero todo había cambiado. La ambición de los investigadores parecía limitarse a aniquilar las expectativas sobre las que reposaba todo interés por la ciencia. Se me proponía, en resumidas cuentas, trocar los sueños de infinita grandeza por realidades de mediocre valor. Esas fueron las reflexiones que me embargaron durante los 2 o 3 primeros días de mi residencia en Ingolstadt, que fueron consagrados a familiarizarme con los principales habitantes de mis nuevos dominios. Pero, a comienzos de la semana siguiente, recordé que el señor Kremp me había hablado de sus conferencias y, pese a que no me apetecía escuchar al fatuo hombrecillo, mientras pronunciaba sus juicios ex cátedra, recordé también al señor Waldman, a quien no había podido visitar porque, hasta aquel momento, había permanecido fuera de la ciudad. Por curiosidad y porque no tenía nada mejor que hacer, me dirigí a la sala de conferencias en la que el señor Waldman hizo pronto su entrada. Era muy distinto a su colega. Aparentaba unos 50 años y todo en él indicaba una gran benevolencia. Sus sienes estaban ligeramente plateadas, pero el resto de su cabello seguía siendo negro por completo. Era bajo de estatura, pero se mantenía firme y erguido y tenía la más dulce voz que nunca haya escuchado en un hombre. Comenzó su disertación haciendo un breve resumen histórico de la química y de los distintos descubrimientos debidos a los sabios, cuyos nombres más eminentes citaba con admirado fervor. Dio a renglón seguido un sumario repaso al estado natural de la ciencia, aclarando algunos conceptos esenciales y entregándose luego a una serie de experimentos preparatorios. Al terminar, hizo el panegírico de la química moderna en unos términos que jamás podré olvidar. Los antiguos maestros de esta ciencia prometían lo imposible sin conseguir nada. Los científicos modernos prometen poco. Saben que los metales no pueden ser transmutados y que el elixir de la vida es una quimera. Sin embargo, estos filósofos cuyas manos parecen servir tan solo para hurgar en la suciedad y manejar el microscopio o el crisol, han conseguido auténticos prodigios. Se introducen en las profundidades de la naturaleza y averiguan sus secretos motores. Han descubierto el firmamento, el principio de la circulación sanguínea y la composición del aire que respiramos.
Han logrado poderes nuevos y casi ilimitados. Dominan el rayo, determinan los terremotos y descubren algunas veces aspectos del mundo invisible. Estas fueron las palabras del profesor, o mejor dicho, este fue el mensaje que el destino enviaba para mi destrucción. Mientras terminaba su conferencia, tuve la sensación de que mi espíritu se hallaba de pronto frente a un enemigo palpable. Todos los resortes que accionan el mecanismo de mi cuerpo fueron sacudidos uno a uno e hicieron vibrar cada una de las cuerdas de mi sensibilidad. Pronto no hubo en mi espíritu más que un solo pensamiento, un deseo, una meta. Mucho se ha logrado, clamaba mi alma, pero tú lograrás mucho más. Siguiendo las huellas de aquellos que me habían precedido y superándolas, sería un explorador comprometido en el descubrimiento de nuevas rutas. Estudiaría las fuerzas desconocidas todavía y revelaría al mundo los más secretos misterios de la creación. Aquella noche no pude cerrar los ojos. Mi ser más íntimo se encontraba en ebullición y presa de la más viva inquietud. Presentía que todo podía ordenarse, pero no tenía el poder de establecer este orden. Poco a poco, mientras el día comenzaba a anunciarse, fui cayendo en el más profundo sueño y al despertar, las reflexiones que me habían dominado la noche anterior me parecieron una pesadilla. Tan solo quedaba ya una resolución a tomar, la de reemprender mis antiguos estudios y consagrarme a una ciencia para la que creía tener un don natural. Aquel mismo día fui a visitar al señor Waldman. En privado, sus maneras eran más dulces que en público, pues durante la disertación su apariencia había revestido una cierta dignidad que en su hogar se trocaba en la más exquisita cortesía. Le expuse mis antiguos experimentos de forma casi idéntica a como lo había hecho con su colega. Escuchó atentamente el breve relato de mis estudios y sonrió al oír los nombres de Cornelius, Agripa y Paracelso, pero sin aquel ensañamiento que demostró el señor Kremp. Me dijo: es al celo incansable de aquellos hombres que los filósofos modernos deben el fundamento de la mayoría de sus conocimientos. Ellos han dejado a sus sucesores una tarea mucho más fácil que la acometida por ellos mismos, la de hallar nuevos nombres y clasificar adecuadamente los hechos que ellos han permitido en gran medida descubrir. El trabajo de los hombres geniales, aun si se encamina en dirección equivocada, se revela siempre, a fin de cuentas, como benéfico al género humano. Escuché aquellas palabras que fueron pronunciadas sin presunción ni engolamiento, diciéndole luego que su charla había sido la responsable de mi inclinación hacia los químicos modernos. Me expliqué en términos muy cuidadosos con la modestia y la deferencia que un joven debe a su educador, sin dejar entrever el entusiasmo que sentía ante el panorama de mis futuros trabajos, pues me hubiera dolido mostrarle mi inexperiencia en la vida. Solicité su consejo sobre los libros que debía leer. «Me siento feliz», dijo él, «de haber conseguido un discípulo. Si su aplicación está de acuerdo con su capacidad, no dudo en absoluto de su éxito. La química es la parte de la filosofía en la que se han obtenido y pueden lograrse todavía mayores progresos. Es por esta razón que yo la escogí para consagrar a ella mis esfuerzos. Sin embargo, no pueden olvidarse las otras ramas de la ciencia. Un hombre sería un pobre químico si se limitara tan solo a esa porción de los conocimientos humanos. Si desea usted convertirse en un auténtico hombre de ciencia y no en un simple experimentador, mi consejo es que se consagre a todas las ramas de la filosofía natural, comprendidas naturalmente las matemáticas. Me mostró de inmediato su laboratorio, diciéndome al mismo tiempo aquello que yo debía procurarme.
Prometió permitirme utilizar su propio material cuando yo hubiera avanzado lo suficiente en mis estudios, como para no deteriorarlo. Me dio la lista de obras que le había solicitado y, seguidamente, me despedí de él. Así concluyó una jornada memorable para mí, una jornada que había de decidir mi destino. Capítulo 4. A partir de aquel día, la filosofía natural, y especialmente la química en el más amplio sentido de la palabra, se convirtieron casi en mi única preocupación. Estudiaba con el mayor interés las obras repletas de erudición e inteligencia que los modernos investigadores han consagrado a estas disciplinas. Asistía con asiduidad a conferencias y visitaba con frecuencia a los profesores de la universidad. Incluso llegué a descubrir en el señor Kremp una buena dosis de sentido común y una sólida cultura que sus rasgos y sus desagradables maneras me habían impedido apreciar al comienzo de nuestra relación. Hallé en el señor Waldman un verdadero amigo. Su cortesía estaba siempre exenta de dogmatismo y enseñaba en un tono de franqueza y amabilidad desprovistos por completo de pedantería. Él alentó de 1000 modos distintos mi acceso al saber y supo aclararme y presentarme con sencillez las más abstrusas investigaciones. Al comienzo, mi aplicación era muy irregular, pero se fue consolidando a medida que adelantaba en mis estudios, hasta que fui tan asiduo y aplicado que, a menudo, los fulgores del amanecer me sorprendían trabajando aún en el laboratorio. Me parecía extraño que, en estas condiciones, progresara con rapidez. Mi entrega al estudio era, para los demás, causa de asombro, y mis adelantos llenaban de admiración a todos mis maestros. El señor Kremp me preguntaba a veces, con irónica sonrisa, cómo se encontraba Cornelius Agrippa, mientras que el señor Waldman me daba pruebas de la más sincera satisfacción por mis esfuerzos. Pasaron de este modo 2 años en el transcurso de los cuales nunca regresé a Ginebra, ya que estaba entregado por entero a las investigaciones y a los descubrimientos que pensaba llevar a cabo. Quien no haya experimentado la irresistible atracción de la ciencia no podrá comprender su tiranía. En otros terrenos es posible avanzar hasta donde lo hicieron quienes nos precedieron, y una vez llegados a este punto, no queda ya nada que aprender. En la investigación científica, por el contrario, siempre existe materia para nuevos descubrimientos y nuevas maravillas. Una inteligencia normalmente dotada, que siga con esfuerzo y aplicación determinados estudios, llegará a adquirir en el transcurso del tiempo una competencia notable en su especialidad. También yo, que me afanaba sin cesar en la consecución de una única meta y que me había entregado por completo a la investigación, progresé con tanta rapidez que al finalizar aquellos 2 años había conseguido ya algunos descubrimientos encaminados a mejorar ciertos instrumentos químicos que me valieron el aprecio y una cierta dosis de admiración en los círculos universitarios. Cuando llegué a este punto, y habiendo asimilado ya tanto la teoría como la práctica de todo aquello que podía aprender sobre la filosofía natural en la Universidad de Ingolstadt, me dije que prolongar mi permanencia en aquella ciudad no me permitiría adelantar en mis estudios. Quería regresar junto a los míos, a mi ciudad natal, cuando se produjo un incidente que me hizo olvidar por el momento el proyecto. Uno de los fenómenos que más vivamente me habían interesado era la composición de la estructura humana y la de todos los animales vivos. Me preguntaba al respecto de dónde procedía el origen de la vida,
delicada cuestión que siempre había sido considerada como un misterio insondable. Sin embargo, es tan grande el número de las cosas cuyo secreto habríamos descubierto, a poco que las hubiéramos estudiado, si la negligencia y una cierta cobardía no vinieran a inutilizar nuestros esfuerzos. Yo había reflexionado sobre estas cuestiones, terminando por decidir que consagraría preferentemente mis estudios a las ramas de la filosofía natural que tuvieran relación con la fisiología. Si no me hubiese animado un fervor sobrehumano, esa clase de estudios me hubieran parecido en extremo fatigosos, casi insoportables. Para hallarme en condiciones de penetrar en los secretos de la vida, tuve que comenzar por introducirme en el estudio de la muerte. Me familiaricé con la anatomía, pero aquello no era suficiente. Tuve también que investigar en la descomposición natural y los procesos de corrupción del cuerpo humano tras el fallecimiento. Al educarme, mi padre había procurado que mi espíritu no sintiera miedo ante el horror de lo sobrenatural. No recuerdo que nunca me haya hecho temblar una fábula inspirada por la superstición, ni que haya temido la aparición de un espectro. La oscuridad no provocaba ningún trastorno en mi imaginación, y un cementerio no era a mis ojos más que el reducto donde reposaban los cuerpos privados de vida, que tras haber poseído fuerza y belleza, eran ya pasto de los gusanos. Para poder examinar las causas y las etapas de la descomposición, me vi forzado a permanecer días y noches enteros en los panteones y las tumbas, concentrando, así, mis pensamientos en las cosas que más repugnan a la delicadeza de los sentimientos humanos. Contemplé cómo la belleza corporal del hombre iba perdiéndose poco a poco, aproximándose a la nada. Vi cómo la corrupción de la muerte reemplazaba al estallido de la vida. Descubrí cómo los gusanos se nutrían de órganos tan maravillosos como los ojos y el cerebro. Me apliqué a estudiar e investigar con todo detalle el proceso de transformación que tiene lugar en el tránsito de la vida a la nada o de la nada a la vida, hasta que un día, en el interior de mis tinieblas, una luz iluminó de pronto mi espíritu, una luz tan viva, maravillosa y, sin embargo, de tan sencilla explicación que me sentí atrapado en el vértigo de las perspectivas que se presentaban ante mí. Me admiró el hecho de que fuese yo, un recién llegado, quien encontrara la clave de tan extraordinario secreto en cuya búsqueda tantos hombres de gran inteligencia habían fracasado. Recuerde usted que no le estoy narrando las fantasías de un loco. Lo que digo es tan cierto como el sol que brilla en el cielo. Sin duda, algún milagro posibilitó mi descubrimiento, pero las etapas que recorrí en mi investigación fueron determinadas sistemáticamente y siempre estuvieron situadas dentro de lo verosímil. Tras jornadas enteras de inimaginable trabajo, había logrado, al precio de una fatiga insoportable, penetrar en los secretos de la generación y de la vida. ¿Qué digo? Mucho más todavía. Era ya posible para mí dar vida a una materia inerte. La estupefacción que experimenté en principio se trocó muy pronto en entusiasmo. Después del mucho tiempo que había dedicado a penosos trabajos, el hecho de conseguir de pronto la absoluta realización de mis esperanzas era el más bello resultado que me hubiera atrevido a soñar. Mi descubrimiento era de tanta trascendencia, tan sensacional, que olvidé la larga serie de vacilaciones que poco a poco me habían asaltado en mi camino, para no tomar en cuenta más que el éxito final. Lo que desde la creación del mundo era el objeto de estudio y la investigación de los hombres más sabios, estaba ahora a mi alcance. No sería correcto deducir, sin embargo, que todo había sido conseguido en un abrir y cerrar de ojos, como en un juego de ilusionismo.
Los datos que había obtenido tenían la virtud de conducir mis investigaciones hacia la consecución de mi objetivo, pero no eran todavía la meta final. Me sentía igual al árabe que, encerrado junto a los muertos, halló un pasadizo que le permitió salir de nuevo a la vida sin tener, para guiarse, más que una luz casi imperceptible y apenas suficiente. Veo, por el interés que muestra usted y por el asombro y la expectativa que se leen en sus ojos, que espera de mí la revelación de tal secreto. Esto me es del todo imposible. Oiga con paciencia el relato de mi historia y comprenderá entonces por qué estoy obligado a guardar, a este respecto, un absoluto silencio. No quiero conducirle, entusiasta e indefenso, a la destrucción y la más irremediable de las miserias. Aprenda, pues, si no por mis consejos, al menos por mi ejemplo, lo penoso que resulta adquirir ciertos conocimientos y cuánto más dichoso es el hombre que considera su pueblo natal como centro del universo que aquel que desea ser más grande de lo que su naturaleza le permite. Al darme cuenta del extraordinario poder que tenía en mis manos, medité largo tiempo en la forma de usarlo. Aunque me hallaba ya en condiciones de dar la vida, no se me ocultaba que la fabricación de un organismo apto para recibirla, con sus complicados resortes, sus nervios, músculos y vasos sanguíneos, representaba un sinnúmero de dificultades y un enorme trabajo. Ignoraba, en principio, si debía intentar la creación de un ser semejante a mí o bien la de un organismo más simple. Sin embargo, mi imaginación estaba en exceso enfebrecida por mi éxito inicial como para poner en duda mi capacidad para elaborar una criatura animal tan completa y maravillosa como el ser humano. Los materiales que estaban a mi alcance apenas si parecían adecuados a tan difícil tarea, pero no dudé de que podría llevarla a buen término. Ciertamente esperaba numerosos fracasos y sabía que muchas veces mis tentativas se hallarían en peligro, e incluso que a fin de cuentas podía suceder que mi obra se revelara imperfecta. Pero, cuando consideraba la perfección que día a día se lograba en el dominio científico y mecánico, me sentía autorizado a esperar que mis experimentos pusieran como mínimo los fundamentos de un éxito futuro. Jamás creí que la amplitud y complejidad de mi proyecto fueran argumentos válidos para probar la imposibilidad de su consecución. Imbuido en este estado de ánimo, me lancé a la creación de un ser humano. Como las pequeñas dimensiones de ciertos componentes representaban un considerable obstáculo para la celeridad de mis trabajos, decidí, en contra de mi intención inicial, realizar una criatura de gigantescas proporciones, es decir, con una altura de unos 8 pies y las demás dimensiones en perfecta relación con ella. Decidida, pues, esta cuestión, dediqué algunos meses a preparar los materiales y puse enseguida manos a la obra. Es muy difícil formarse una idea clara de la diversidad de sentimientos que, en el primer entusiasmo por el éxito, me acicateaban a seguir con fuerza irresistible. La vida y la muerte eran para mí fronteras ideales que era preciso franquear antes de iluminar nuestro tenebroso mundo con un torrente de luz. Una nueva raza me bendeciría como a su creador. Cuántas existencias felices y hermosas me debería la naturaleza. Ningún padre merecería con mayores motivos que yo la gratitud de sus hijos. Prosiguiendo con estas reflexiones, creí que, si conseguía animar la materia muerta, me sería posible más tarde, aunque luego pude constatar que esto era una utopía, devolver la vida allí donde la muerte hubiera, en apariencia, entregado los cuerpos a la corrupción. Estos pensamientos contribuyeron a entretener mi entusiasmo mientras proseguía la tarea con infatigable ardor. Las largas noches insomnes habían empalidecido mi rostro y el constante encierro me adelgazó considerablemente. A veces
Con el éxito al alcance de la mano, el fracaso anulaba mis esfuerzos. Pese a ello, me sostenía la esperanza de que a la mañana siguiente o incluso a la hora siguiente lograría mis propósitos. Era un secreto que yo solo poseía, la meta que me había fijado. A menudo la luna contemplaba mis esfuerzos hasta avanzadas horas de la noche, pues estaba decidido a forzar la naturaleza en sus últimos reductos, y lo hacía con un ardor apasionado y una constancia inquebrantable. Nadie podrá nunca imaginar el horror de mi trabajo llevado a cabo en secreto, moviéndome en la húmeda oscuridad de las tumbas o atormentando a un animal vivo al intentar animar la materia inerte. Ahora, con solo recordarlo, siento que me posee el espanto y que todos mis miembros se estremecen. Pero, en aquel entonces, un empuje irresistible y casi frenético me animaba. Era como si hubiera perdido el sentido de todo lo que no fuese mi triunfo final. En realidad, no se trató más que de un pasajero periodo de transición, y cuando los estímulos externos dejaron de actuar, reencontré mi antigua sensibilidad. Recogía huesos en los osarios y violaba con mis sacrílegos dedos los extraordinarios secretos de la naturaleza humana. Había instalado un laboratorio, o mejor dicho, una celda destinada a mi inmunda creación, en una estancia aislada en la parte más alta del edificio y separada de las demás habitaciones por una galería y un tramo de escaleras. Tenía la impresión de que cuando me entregaba a mis odiosas manipulaciones, mis ojos salían de sus órbitas. La sala de disección y el matadero me proporcionaban la mayor parte de los materiales, y frecuentemente la sensibilidad de mi naturaleza humana me hacía apartar con disgusto el rostro de mi trabajo. No obstante, impelido por un creciente ardor, proseguía mi tarea. Los meses veraniegos transcurrieron mientras me consagraba a la consecución de mi único objetivo. El estío era soberbio. Jamás los campos habían producido tan abundantes cosechas ni las cepas tan buenos caldos. Pero mis ojos permanecían insensibles a los encantos de la naturaleza. Las mismas razones que me hacían olvidar lo que me rodeaba, me forzaban a negligir mi correspondencia con los seres queridos, alejados de mí tantas leguas, y a quienes no había visto desde mucho tiempo atrás. No ignoraba que mi silencio debía inquietarles, y tenía siempre en la memoria las palabras que dijo mi padre al despedirme. Sé que, mientras estés contento de ti mismo, pensarás en nosotros con cariño y recibiremos regularmente tus noticias. Pero, perdóname que te lo diga, consideraré cualquier fallo en tu correspondencia como señal inequívoca de que has negligido también tus restantes deberes. Sabía perfectamente lo que mi padre debía sentir. Sin embargo, no podía apartar mis pensamientos de la tarea que estaba llevando a cabo. Odiosa, es verdad, por su naturaleza, pero que había logrado dominarme por completo. Deseaba en verdad arrinconar todo lo que pudiera referirse a mis afectos, en tanto no alcanzara por entero los fines que me había propuesto. Pensaba entonces que mi padre sería muy injusto si culpaba de mi negligencia a algún vicio o a la comisión de cualquier falta. Pero ahora me doy cuenta de que tenía razón al decirme que un silencio de mi parte indicaría que yo no estaba libre de culpa. Para aproximarse a la perfección, un hombre debe conservar siempre la calma y la tranquilidad de espíritu, sin permitir jamás que ésta se vea turbada por una pasión o un deseo momentáneo. No creo que la búsqueda del saber sea una excepción a esta regla. Si el estudio al que uno se consagra puede llegar a destruir su gusto por los placeres sencillos que no pueden ser mixtificados, entonces ese estudio es sin duda negativo, es decir, no es conveniente a la naturaleza humana.
Si hubiéramos siempre observado esa norma, si jamás un ser humano se hubiera permitido, por el motivo que fuese, comprometer la causa de sus afectos domésticos, Grecia no hubiese caído en la esclavitud. César habría salvado a su país. América se hubiese descubierto más pausadamente y los imperios de México y del Perú no hubieran sido destruidos. Pero observo que estoy moralizando en el momento más interesante de mi narración y leo en sus ojos una invitación a proseguirla. En sus cartas, mi padre nunca me reprochaba nada. No hacía más que veladas alusiones a mi silencio y me preguntaba cuáles eran mis ocupaciones con mucha mayor insistencia de la que antes había mostrado. Invierno, primavera y verano transcurrieron mientras estaba consagrado a mi trabajo. Pero tanto me absorbía que no vi cómo se abrían las flores, ni contemplé los pequeños brotes que lentamente iban transformándose en hojas, espectáculo que en otro tiempo me llenaba siempre de alegría. Aquel año, las hojas se secaron antes de que mi trabajo se aproximara a su fin. A cada día que pasaba, obtenía nuevas pruebas de mis progresos. Pese a ello, mi entusiasmo estaba dominado por la ansiedad. Tenía el aspecto de un hombre condenado a trabajos forzados en el interior de una mina o a cualquier otra ocupación insalubre, más que el de un sabio dedicado a sus investigaciones favoritas. Cada noche sufría accesos de fiebre y los nervios me dominaban. Un día pude observar que las hojas comenzaban a caer. Huía de mis semejantes como un asesino y algunas veces me horrorizaba al darme cuenta de la ruina en que me había convertido. Solo mi tenaz voluntad seguía sosteniéndome. Por fortuna, mis trabajos se acercaban a su término y yo me decía que, en cuanto hubiera finalizado, el ejercicio y las distracciones tendrían la virtud de devolverme con rapidez a la normalidad. Me prometía entregarme de buen grado a ello.